Saludos, en esta ocasión utilizamos este medio para manifestar nuestro análisis realizado en el desarrollo de la Cátedra de Procesos Administrativos. El grupo está conformado por Juan José Barrios Musa, Nicolás Madrid y quien les habla, Claudia Rúa Ibarra. En esta ocasión analizaremos una sentencia sobre falla del servicio en actos quirúrgicos emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 10 de abril del 2019, magistrado ponente Alberto Montaña Plata. En los hechos relevantes podemos mencionar una síntesis del caso. Se trata de una paciente a la que se realizó una histerectomía vaginal y durante el procedimiento quirúrgico se le perforó el recto, presentando una infección que derivó en la muerte. La paciente fallecida, quien se llamaba Ana Pilar Quiroz Díaz, falleció el 22 de julio del 2003 como consecuencia de una peritonitis generalizada por la perforación del recto, luego de un procedimiento quirúrgico. Ingresó el 13 de mayo del 2003 al servicio de urgencias debido a un sangrado genital asociado al dolor. Ingresó a la clínica San Pedro Claver nuevamente el 21 de julio de 2003 y se le practicó un procedimiento quirúrgico, la histerectomía vaginal asistida por endoscopia. El 22 de julio del 2003 presentó palidez, alteración visual y dolor abdominal, por lo cual se le practicaron unos exámenes y una valoración con medicina interna. Se le realizó una segunda intervención quirúrgica y se ordenó traslado a unidad de cuidados intensivos, donde se le diagnosticó abdomen agudo, perforación del recto, peritonitis generalizada. La perforación del recto era un riesgo establecido para ese procedimiento quirúrgico que fue informado debidamente y asumido por la paciente. Se constató la falla en el servicio consistente en la vulneración de la lex artis, pues el manejo postoperatorio fue irregular. El problema jurídico enunciado por la Corte en este caso era si el daño causado a la paciente se catalogaba como una pérdida de oportunidad por falla del servicio o si fue un riesgo inherente al procedimiento del cual había sido informado por el centro médico a la paciente, la cual aceptó dicho riesgo exonerando de responsabilidad a la institución médica por el resultado final. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había decidido lo siguiente, que sí había una pérdida de oportunidad a título de falla del servicio, pues hubo una falla en el tratamiento médico postoperatorio brindado a la paciente, quien presentó síntomas negativos en la recuperación y la no atención temprana de dichos síntomas había restado una oportunidad de vida a la paciente. Falla que era imputable a la entidad demandada, pues fue esta la que aplicó el procedimiento quirúrgico y el seguimiento posterior. Se condenó a la entidad a pagar el 30% de lo que se había solicitado como daños materiales, esto es el lucro cesante, para cada afectado, es decir, 30 salarios mínimos para cada hijo que dependía económicamente de la paciente fallecida. Normas jurídicas relevantes para el caso, pues una de ellas con referente a la caducidad de la demanda. En ese momento que se demandó, estaba vigente el artículo 136 del Código de Contencioso Administrativo, donde decía que el vencimiento del plazo eran 2 años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, la omisión o la operación administrativa. Otro norma relevante para este caso que ha sido desarrollada jurisprudencialmente era la teoría de la pérdida de oportunidad por falla en el servicio. La jurisdicción de lo contencioso administrativo define esta pérdida de oportunidad como un fundamento de daño, derivado de una lesión a la expectativa legítima y cuya reparación depende de 3 supuestos. 1. La incertidumbre respecto a si el beneficio o el perjuicio se iba a recibir o a evitar. 2. Certeza de la existencia de la oportunidad. Y 3. Certeza sobre la extinción irreversible de la posibilidad.
En la demanda los principales argumentos fueron: existió un diagnóstico tardío del abdomen agudo quirúrgico. El diagnóstico fue apresurado, pues la sintomatología debía asociarse a la complicación por el procedimiento quirúrgico. No se ordenaron los exámenes completos. Hubo demora en asociar el dolor abdominal y el cuadro de hipertensión con la complicación del procedimiento quirúrgico. Entonces, el daño consistente en la pérdida de oportunidad de sanar era un alia para la víctima directa, en la medida que científicamente no es posible saber si la paciente se iba a salvar o no, pero de las pruebas que hay en el expediente se logró acreditar que de haberse detectado a tiempo la complicación, se habría contado con una posibilidad importante, suficiente y relevante para el derecho de haberse superado la complicación médica. Y esa posibilidad fue truncada por el actuar negligente de la entidad demandada. La decisión del Consejo de Estado en este caso fue modificar la sentencia que había proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la siguiente manera. Primero, declaró responsable al Ministerio de Salud y Protección Social por los perjuicios ocasionados a los hijos de la fallecida y a su esposo, consistente en la pérdida de oportunidad de sanar. Segundo, condenaban al Ministerio de Salud al pago de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes por concepto de daño moral. Y condenar al Ministerio de Salud a pagar a Adriana Marcela y a Edwin Osvaldo, que son dos de sus hijos, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, unas sumas específicas para cada uno. Y se negaron las demás súplicas de la demanda. La modificación consistió en la actualización de los rubros proferidos en primera instancia para llevarlos a valor presente. El argumento de la decisión se puede sintetizar así. 1. Se constató la falla del servicio consistente en la vulneración del lex arti, toda vez que se presentó un diagnóstico tardío de abdomen agudo quirúrgico debido a la frecuencia de su dolor abdominal y pese al tratamiento con analgésicos. El Consejo de Estado señala que para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado por el servicio médico debe demostrarse la existencia del daño ocasionado por el hecho de no prestarse la atención médica con estándares de calidad. Teniendo en cuenta esto, el Instituto de Medicina Legal afirma que el manejo postoperatorio en este caso fue irregular y es con fundamento en esa falla que se atribuye la responsabilidad a la entidad demandada. Y en efecto, de haberse realizado una valoración por cirugía a primera hora del 22 de julio de 2003, se podía haber detectado la infección que presentaba la paciente y de esa manera habría contado con la posibilidad de tratar a tiempo la complicación, lo que a su vez le habría permitido tener al menos una expectativa seria de recuperar su salud. Así, la responsabilidad del Estado en el caso concreto se configuró con el daño consistente de la pérdida de oportunidad de la señora Ana del Pilar Quirós Díaz, causado por falla en el servicio de salud debido a un manejo postoperatorio irregular. Respecto a la decisión del Consejo de Estado y al tomar como referencia la teoría desarrollada jurisprudencialmente de la falla del servicio por pérdida de oportunidad, analizamos que era la adecuada, teniendo en cuenta que si bien la paciente tenía el conocimiento previo de la intervención que se iba a realizar y los riesgos que acaían sobre esta, ella no estaba obligada a soportar más de lo que el mismo procedimiento le podría traer como consecuencia. Inevitablemente se tenía el riesgo de sufrir la lesión en el recto, como sucedió, pero si los médicos tratantes de la entidad hubieran llevado a cabo el procedimiento respectivo y los análisis médicos, la paciente hubiera tenido la oportunidad de sanar de mejor manera. Es decir, sí tenía la oportunidad de sanar y a llevar a cabo los análisis y procedimientos respectivos de manera tardía, se hizo irreversible la consecuencia dañosa que fue el fallecimiento de la paciente. Analizando un poco más, mirando del lado de la Corte Suprema de Justicia, se ha señalado este tipo de daño como un daño autónomo, es decir, que la posibilidad truncada de ser idónea es un poco más estricto en cuanto a que se debe acreditar que la posibilidad perdida era suficientemente alta y real
para impedir la configuración del detrimento o para alcanzar el beneficio esperado. Esta teoría de la Corte Suprema también es mencionada en esta sentencia por el Consejo de Estado. Y al mencionarse se llega a la misma conclusión de que la paciente sí tuvo una pérdida de oportunidad, con lo cual estamos de acuerdo. Respecto a la tasación de los daños, en especial en eso quisimos anotar lo que indicó la sala también, respecto a la forma como el tribunal cuantificó los daños a reconocerse, pues sin ningún fundamento jurídico indicó que no reconocerían el 100% de lo pedido por los demandantes, sino solo el 30%. Y lo único que mencionaron es que habían unas causas concurrentes a la muerte, como si lo asimilaran a unos eximientes de responsabilidad, cuando esos eximientes de responsabilidad están taxativamente señalados en la jurisprudencia y no pueden ser diferentes a ellos, los que son la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero. Ante esto, la sala del Consejo de Estado señaló que para ellos, según el análisis que se hizo en esta sentencia, el daño estaba cercano al 50%, no al 30%. Pero como quien apeló la demanda fue la parte demandada y en base a la garantía de la prohibición de reforma en perjuicio, al Consejo de Estado no le quedó más sino confirmar el monto de los perjuicios reconocidos en la sentencia impugnada.